El diario The Guardian, el diario londinense, ha dicho que son 35 los jefes de Estado y de gobierno espiados por Estados Unidos. Ya se sabía de que había habido interceptaciones a Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, quien canceló una visita de Estado a Washington. Se sabía que ha habido interceptaciones a la misión de Francia en Naciones Unidas. Se ha sabido que ha sido espiado el teléfono de Enrique Peña Nieto, presidente mexicano, de su antecesor Felipe Calderón. Y ahora resulta que se sabe que Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, también tiene su teléfono o ha tenido su teléfono interceptado. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que Estados Unidos no espía ni espiará los teléfonos de sus aliados. Nunca mencionó ese verbo en tiempo pasado. Hay cumbre en estos días en Bruselas de los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. ¿Qué tan afectadas, qué tan agrietadas pueden quedar las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos después de este escándalo y de las quejas de algunos líderes del viejo continente a Barack Obama, el presidente norteamericano? Bueno, hay que ver qué medidas se toman. Hasta ahora lo que hemos visto son declaraciones. Por ahora lo que tenemos es una crisis de confianza. Estados Unidos ha herido de momento la dignidad sobre todo de la canciller Merkel y de otros líderes europeos y en este momento están heridos en su dignidad los europeos. Hay que ver cómo se concreta eso en medidas políticas o en represalias contra Estados Unidos, que no es fácil, porque las relaciones entre Europa y Estados Unidos no son unas relaciones convencionales, muy normales. Estados Unidos no solamente es el principal socio comercial de Europa, sino que es un aliado vital, esencial para la seguridad europea. Europa tiene un raquítico presupuesto de defensa y aprovecha ese dinero para robustecer su estado del bienestar, precisamente porque deja sobre las espaldas de Estados Unidos su seguridad en el Atlántico, en el Mediterráneo Norte, en la frontera este, en Oriente Próximo. Quiere decir que esta es una crisis que obligatoriamente tiene que resolverse de una manera ordenada y tranquila entre dos socios y aliados imprescindibles en el mundo y que no puede llegar a tener efectos de carácter práctico demasiado graves, creo yo. Pero que siempre que le pinchan a uno el teléfono o se lo chusen, se lo intercepten, debe ser complicado a cualquier persona por sus conversaciones en las que tienen que ver con tareas de gobierno y también por sus conversaciones privadas. Sí, más aún si esa persona creció en Alemania Oriental, donde esa era la práctica habitual y asumida por toda la sociedad. Yo creo que además esta es una de esas situaciones en donde todos sabemos que ocurre y que ha ocurrido siempre. Estar en el poder supone ser espiado por adversarios y aliados por igual, tal vez. Pero cuando eso se hace público, ya es otro hecho político, ya es otra la realidad con la cual hay que enfrentarse. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Y para líderes europeos, como decía Antonio, que tienen una dependencia estructural, si se quiere, con Estados Unidos, pero no es solamente eso, aquellos que ven en la alianza transatlántica el centro del orden mundial, y Merkel es una de ellas, es una de las más activas protagonistas de esa posición, esto les va a costar muchísimo, porque en casa tienen que enfrentarse de aquí en más con aquellos más aislacionistas o enfrentados a Estados Unidos, y no tiene que ver con ideología, pueden ser de izquierda o de derecha, que le van a recordar que, bueno, así de eso se trata cuando uno se alía a Estados Unidos y cosas por el estilo. Entonces, en un momento además donde Europa no termina de recuperar su economía, no termina de salir de esta larga sombra de la recesión. Entonces, esto complica, hace la alianza inestable y genera enorme incertidumbre de aquí en más. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ha espiado a dos presidentes mexicanos, el actual, Enrique Peña Nieto, y el anterior, Felipe Calderón. ¿Ha sido tibia la reacción de México ante esos datos de espionaje? Comparado con la reacción que ha tenido Dilma Rousseff, comparado con la reacción que ha tenido Angela Merkel, yo creo evidentemente México, yo creo que se ha quedado muy por detrás, ¿no?, de esta indignación internacional, y yo creo que francamente en México hay muchos que todavía no entendemos, ¿no?, esta actitud del gobierno de México de protestar con los dientes entrecerrados, ¿no? No nos gusta mucho, ¿no?
Yo quiero llamar la atención sobre la columna que hoy escribe hoy mismo Lisa Mónaco en el USA Today, en el que prácticamente responde a esta serie de reclamos e indignación, asegurando que, bueno, Estados Unidos tiene que seguir espiando, porque, entre otras cosas, no porque pueda, ¿no?, sino porque lo necesita para seguir garantizando la seguridad interna y para seguir asegurando su propia seguridad, ¿no? Y en el caso de Merkel, a mí lo que me llama poderosamente la atención es el momento en que Merkel alza la voz. Porque si se recordarán, Merkel fue una de las líderes que actuaron de forma más indulgente cuando surgió el caso de Edward Snowden. Fue la que de alguna manera dijo, bueno, no, tranquilicémonos, y fue la que más o menos apoyó a la administración Obama. Que esto haya ocurrido ahora, cuando está negociando una coalición con los socialistas, le ha colocado en una posición bastante incómoda a ella, y por eso ha sido esta reacción. Y yo creo que en la reunión que hubo ayer de la Unión Europea, lo lamentable fue comprobar una vez más que la Unión Europea, pues sí, pueden protestar mucho, pero siguen careciendo de unidad de acción a la hora de proponer acciones, y sobre todo acciones que tengan dientes, para contrarrestar un tipo de prácticas que ya vienen de lejos de Estados Unidos. El espionaje de Estados Unidos hacia la Unión Europea ya tiene más de 20 años, así es que es lamentable que no haya unidad de acción, y es lamentable que nadie pueda contener el poderío de Estados Unidos, que sigue siendo el mejor espía de todos.